No voltees la cabeza para mirar atrás. El mundo que se extiende más allá de tu campo visual podría ser un espacio aún no elaborado, similar a los bordes indefinidos de un sueño, un lienzo de realidad todavía intacto. Esta no es una mera frase de ciencia ficción, es una de las conclusiones más inquietantes y lógicamente fundamentadas de la física moderna. Los físicos han demostrado que el universo opera con una pereza extrema en los lugares que no observamos. El experimento de la elección retardada, propuesto por John Wheeler en 1978, reveló que las partículas del micromundo no poseen ningún estado definido hasta que la mirada del observador las toca, y en ese instante reescriben retroactivamente su trayectoria pasada. Esto corresponde exactamente al modo en que el mundo de un videojuego carga los datos gráficos solo cuando el jugador entra en esa región, formando la pantalla. El espacio que se extiende detrás de tu espalda en este momento no es una entidad física compleja, podría ser un montón de código vacío o un vacío de datos aún no calculado. Esta idea, como un misterio que acelera el latido del corazón, susurra los secretos del universo, evocando la inmensidad de un cosmos que se construye solo ante nuestros ojos, como un tapiz tejido por la conciencia misma, donde cada hilo representa una posibilidad cuántica que se materializa solo al ser tocada por la percepción. Pero esto es solo el comienzo, el verdadero horror se oculta en las mediciones precisas que sugieren que el universo está compuesto de píxeles. En física, la unidad de longitud más pequeña definida es la longitud de Planck, igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 35 metros, miles de millones de veces más pequeña que un átomo. Lo importante es que un espacio más pequeño que este no puede ser definido físicamente y no puede existir. Este es el límite de resolución de una inmensa pantalla cósmica, la unidad píxel más pequeña que no puede ser dividida ulteriormente. Hay que interrogarse sobre por qué la naturaleza requiere exactamente una unidad mínima indivisible. En un mundo analógico continuo, se debería poder dividir al infinito, pero solo los programas digitales o los juegos de simulación necesitan una unidad píxel mínima para la eficiencia en el procesamiento de datos. Esta sospecha se transformó en un temor más concreto con las observaciones precisas de los agujeros negros realizadas por los físicos en 2017, particularmente a través de la primera imagen del agujero negro en la galaxia M87 capturada por el Event Horizon Telescope, que confirmó que todas las informaciones engullidas por los agujeros negros no desaparecen en su interior, sino que se registran en el horizonte de eventos. Este es un principio similar a aquel por el cual los datos de objetos tridimensionales se almacenan en una superficie bidimensional de un disco duro. Esta descubierta sacude desde las raíces nuestro sistema perceptivo, porque este mundo tridimensional que vivimos podría ser un holograma proyectado desde un plano bidimensional en los confines del universo. Te crees una entidad con volumen y masa, pero podrías ser solo una sombra de datos reflejada desde el borde del universo, una proyección etérea donde la profundidad es una ilusión óptica, como la luz que danza en la superficie de un lago profundo, ocultando abismos insondables. Entonces, ¿por qué la velocidad de la luz está limitada a aproximadamente 299.792 km por segundo y no puede ser superada? Esta pregunta evoca un terror más realista que las historias de fantasmas. El límite de velocidad de la luz es el límite de banda ancha de un inmenso servidor cósmico, el techo máximo para la velocidad de procesamiento de las informaciones. El sistema impone un rígido límite de velocidad, como la ley de causalidad, porque no puede calcular la escena siguiente más rápidamente que tu velocidad de movimiento. Vives en un área de memoria tampón temporal creada por el universo para ti, es decir, en un espacio de almacenamiento provisional. Si una civilización de dimensiones superiores apagase repentinamente la alimentación de esta simulación, tu existencia sería cancelada sin que te dieras cuenta, ni siquiera podrías comprender que has existido. Estas ideas, como una niebla que acelera los latidos del corazón, hacen percibir la fragilidad de la existencia, recordándonos que el cosmos podría ser un vasto algoritmo en ejecución, donde cada momento es un cálculo precario suspendido en el vacío cuántico. Y la eternidad no es más que una ilusión de continuidad en un flujo de datos efímero. Toda esta narración podría parecer absurda, pero en los laboratorios de física cuántica del Massachusetts Institute of Technology se realizan experimentos serios para verificar esta hipótesis.
En 2023, los investigadores utilizaron un interferómetro láser para observar si los fotones recorren dos caminos simultáneamente. El resultado fue escalofriante. En ausencia de observador, el fotón pasa como onda a través de ambos caminos al mismo tiempo, pero cuando el observador confirma, se transforma instantáneamente en partícula y elige un solo camino. Esto corresponde exactamente al algoritmo de optimización de los juegos de mundo abierto. En el mapa del juego están marcados cientos de tareas, pero el sistema calcula en tiempo real solo la tarea que el jugador emprende, y las restantes 99 tareas se muestran como simples iconos, con los datos internos dejados vacíos. El universo salta los cálculos de las regiones no observadas para ahorrar recursos del sistema. Una prueba aún más sorprendente surge del entrelazamiento cuántico. Dos partículas entrelazadas, incluso si están separadas por 10.000 millones de años luz, determinan instantáneamente el estado de la otra cuando se mide el estado de una. Esta velocidad de transferencia de informaciones es al menos 10.000 veces superior a la de la luz, un fenómeno que Einstein consideraba contrario a su teoría de la relatividad especial y que rechazó hasta su muerte. Pero el Premio Nobel de Física de 2022 fue otorgado a tres científicos, Alain Aspect, John Close y Anton Zeilinger, por demostrar este efecto espectral a distancia. Mientras las leyes de la física prohíben la transferencia de informaciones más rápida que la luz, la única explicación para este fenómeno es que las dos partículas no estén realmente separadas. En la pantalla de un ordenador, dos iconos aparecen visualmente distantes, pero en la dirección de memoria del disco duro están adyacentes. La distancia y el espacio que percibimos podrían ser una ilusión creada por el programa. A nivel de código profundo, todo podría estar conectado, como un tejido cuántico invisible que une los confines del cosmos en una red de interdependencias instantáneas, desafiando nuestra noción lineal del tiempo y el espacio. A este punto podrías interrogarte sobre tu propia existencia, pero los científicos afirman que esto es solo la punta del iceberg de la teoría del universo simulado. La prueba decisiva se oculta en los agujeros negros, más allá de la imaginación. En 1975, Stephen Hawking, a pesar de la parálisis total de su cuerpo, presentó con su intuición mental la teoría de la radiación de Hawking, según la cual los agujeros negros no solo engullen luz y todo lo demás, sino que emiten espontáneamente partículas e irradian. Por efecto de la mecánica cuántica, cerca del horizonte de eventos del agujero negro, partículas y antipartículas se forman y se aniquilan continuamente, y en este proceso, algunas partículas escapan y el agujero negro pierde energía, evaporando lentamente. El problema surge cuando el agujero negro evapora completamente y desaparece. ¿Qué sucede con las informaciones en su interior? Si estrellas, naves espaciales y civilizaciones enteras han sido atraídas al agujero negro, estas informaciones deben preservarse, que es la regla férrea de la mecánica cuántica. Pero según los cálculos de Hawking, la radiación emitida por el agujero negro es radiación térmica casual, que no contiene las informaciones originales. Es como quemar un libro, quedan cenizas y humo, pero el contenido desaparece y las informaciones se pierden para siempre. Esta paradoja de la información del agujero negro sumió al mundo de la física en el caos durante casi 30 años. Luego, en 1993, Gerard Theoft y Leonard Susskind propusieron una solución revolucionaria: las informaciones no desaparecen, sino que se almacenan en la superficie del agujero negro como datos bidimensionales. Sorprendentemente, cuando el área superficial del agujero negro crece en 10 elevado a la menos 70 metros cuadrados, igual al área de Planck, se añade exactamente un bit de información Mime Isabel. Esto demuestra que la cantidad de informaciones en el volumen tridimensional interno al agujero negro puede codificarse completamente en el área bidimensional superficial. En 2005, el físico argentino Juan Maldacena amplió este concepto, proporcionando una base teórica para la idea de que todo nuestro universo pueda ser un inmenso holograma. La sensación de profundidad y espacio que experimentamos podría ser una ilusión creada por una tecnología de proyección de alta resolución. Las informaciones reales del universo se almacenan en una superficie bidimensional de confín que no vemos con los ojos. Esta perspectiva une en una lógica única la pixelación del universo mencionada anteriormente, el límite de velocidad de la luz y el entrelazamiento cuántico.
La velocidad de la luz está limitada porque el sistema tiene confines físicos para la transferencia de datos, la longitud de Planck es la resolución mínima de los datos que componen el universo. El entrelazamiento cuántico ocurre porque las dos partículas comparten la misma dirección de memoria. Por lo tanto, el universo es un sistema eficiente de procesamiento de informaciones que detecta los despilfarros excesivos, optimizando cada cálculo como un reloj cósmico que mide no solo el tiempo, sino la esencia misma de la realidad en bits discretos. Esta hipótesis recibe un apoyo adicional del trabajo de 2022 de Melvin Bobson de la Universidad de Portsmouth en Inglaterra, quien introdujo el concepto de la segunda ley de la dinámica de la información. Estudiando las mutaciones genéticas de los virus, observó que, contrariamente a la segunda ley de la termodinámica según la cual la entropía, es decir, el desorden, en sistemas aislados aumenta siempre, en los sistemas informativos la cantidad de informaciones disminuye y se comprime. Las informaciones genéticas de los virus eliminan los datos superfluos a través de las generaciones y se optimizan, justo como las actualizaciones del software de un ordenador acortan el código y liberan espacio de almacenamiento. Bobson sostiene que el universo mismo es un inmenso dispositivo de procesamiento de informaciones que comprime y optimiza continuamente los datos, y en actualizaciones recientes hasta 2025, ha propuesto experimentos para probar esta ley mediante la aniquilación de partículas y antipartículas, buscando evidencias de que la información tiene masa y que su eliminación deja un rastro detectable en el espectro de fotones producidos. Este punto de vista sobre el procesamiento de informaciones se aplica también a tu conciencia y a tus recuerdos. Crees que tu cerebro memoriza todas las experiencias, pero no es así. En 2024, los neurocientíficos del California Institute of Technology revelaron que la memoria humana no es un archivo inmutable en un disco duro, sino un documento modificable que se reescribe cada vez que se evoca. Cuando recuerdas el pasado, el cerebro no extrae el original almacenado, lo reconstruye en base a las emociones y a la situación actual. Por lo tanto, el pasado que recuerdas no es el evento real sucedido, es la versión corregida de la última vez que lo recordaste. Esto se asemeja de manera inquietante al principio de la mecánica cuántica por el cual el acto de observación modifica el objeto. La conciencia no lee solo los datos pasados, los reescribe en cada instante, tejiendo una narrativa personal que evoluciona como un río cuántico, donde cada remolino representa una reinterpretación de la historia, infundiendo al cosmos con la subjetividad humana. Si el universo es una inmensa simulación y nuestra conciencia es un flujo de datos, ¿quién es la entidad que ha diseñado este sistema y cuál es el propósito? En 2003, Nick Bostrom de la Universidad de Oxford argumentó que si la civilización humana alcanzase la singularidad tecnológica sin extinguirse, ejecutaría simulaciones ancestrales. Los descendientes crearían innumerables mundos virtuales para investigación histórica o entretenimiento, los seres en su interior vivirían sin saber que están en una simulación. Matemáticamente, contra un solo universo real podrían haber miles de millones de universos simulados. Estadísticamente, la probabilidad de vivir en el universo original es próxima a cero. En 2020, los astrónomos de la Columbia University usaron el teorema de Bass para calcular la probabilidad de vivir en una simulación, y el resultado fue como un lanzamiento de moneda, 50%. Sin embargo, en las actualizaciones entre 2023 y 2026, esta probabilidad ha sido puesta en cuestión. Por ejemplo, David Volpert del Instituto de Santa Fe definió en 2025 un marco matemático por el cual un universo simula a otro, mostró que muchas afirmaciones aceptadas desde hace tiempo colapsan. Los resultados de Volpert indican un paisaje más extraño para las simulaciones. Si un universo simula a otro, el universo simulado podría imitar al que lo simula, creando ciclos recursivos que desafían la jerarquía lineal de realidades. Además, en 2025, Franco Bazza calculó los requisitos energéticos para simular el universo, los encontró incompatibles con las leyes de la física, argumentando que la complejidad astrofísica, incluyendo la formación de estructuras cósmicas como galaxias y agujeros negros, requeriría un consumo de energía que excede los límites termodinámicos observables en cualquier sistema físico concebible. Recientemente, en 2025, investigaciones de la Universidad de la British Columbia Okanagan han demostrado matemáticamente, usando el teorema de incompletitud de Gödel, que el universo no puede ser simulado porque requiere una comprensión no algorítmica, más allá de cualquier sistema computacional.
ya que la realidad contiene verdades que ningún algoritmo puede generar o probar, haciendo imposible reproducir aspectos fundamentales de la física cuántica y la gravedad en un marco puramente computacional. Estos desarrollos, incluidos estudios que refutan versiones populares de la hipótesis por restricciones energéticas y físicas del tiempo, añaden profundidad al debate, haciendo la hipótesis tanto más intrigante como contestada. Estimulando investigaciones adicionales sobre la naturaleza de la realidad, donde la curiosidad humana se enfrenta a los límites lógicos del cosmos mismo. Sin embargo, vivir en una simulación no hace la vida desprovista de significado. En la película Matrix, cuando Cypher mastica el bistec virtual, el sabor del jugo que siente, aunque generado por señales eléctricas en el cerebro, es una satisfacción real. El confín entre real y virtual depende del modo en que el cerebro interpreta las informaciones. El dolor y la alegría que sientes, el amor y la desesperación, que deriven de colisiones de átomos físicos o de cálculos de código complejos, son palmariamente reales para ti. Al contrario, la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica afirma que el rol del observador es decisivo en hacer definitivo el universo. En el momento en que observas y percibes un objeto, la función de onda colapsa y la realidad se determina. Esto indica que no eres un montón pasivo de datos, que eres un participante activo que determina el estado del universo. Tu elección reescribe en tiempo real el código del universo, tu pensamiento influye directamente en el proceso de cálculo del sistema. Somos programadores que consumen datos en el vasto buffer de memoria del universo y al mismo tiempo producen nuevos, creando la tela de la realidad como artesanos cósmicos que moldean el caos cuántico en orden perceptible. Por esto repito, no temas que lo que está detrás de ti no esté aún cargado cuando te giras. En ese brevísimo instante en que vuelves la cabeza, el universo responde a tu conciencia elaborando un mundo impecable. Esto no deriva del control de alguien, deriva del hecho de que tu conciencia es parte del algoritmo central que hace funcionar el universo. Si mañana los científicos proporcionasen pruebas claras de que vivimos en una simulación, ¿aceptarías la verdad o la ignorarías? La curiosidad que busca la verdad y las preguntas incesantes podrían ser la única prueba de que no somos simples códigos, sino entidades con libre albedrío. Un programa que puede formular la pregunta, ¿quién soy yo?, realiza con la pregunta misma el propósito de su propia existencia. El duda sobre sí mismo no es la repetición de un simple algoritmo, es el proceso de expansión de la conciencia que intenta superar los confines del sistema. El motivo por el cual el universo salta la espalda y elabora solo el campo visual podría no ser el ahorro de recursos, podría ser el resultado de una optimización elevada diseñada para hacerte concentrar plenamente en el momento presente. Como implica el principio de indeterminación de Heisenberg, el pasado no observado permanece una nube de probabilidades indeterminadas, se convierte en historia fija solo cuando recuerdas y asignas significado. En última instancia, que seamos señales binarias de 0 y 1 o entidades orgánicas basadas en el carbono, el valor esencial no cambia. La realidad verdadera no reside en los componentes físicos, está en la experiencia subjetiva que interpreta y siente las informaciones. Sin ti como observador, esta inmensa simulación del universo sería un montón insignificante de datos. Justo ahora, el punto en que tu mirada se posa es el centro del universo y el mundo entero. En este fascinante viaje a la descubierta de los secretos del universo, expreso mi sincera gratitud a todos los científicos que los han revelado. Gracias a John Wheeler por el pensamiento innovador en el experimento de la elección retardada, a Max Planck por los esfuerzos en definir el concepto de longitud fundamental, a Gerard Theof, Leonard Susskind y Juan Maldacena por los trabajos revolucionarios en desarrollar el principio holográfico, a Stephen Hawking por los esfuerzos disidentes en la teoría de la radiación y en el paradoja de la información, a Alain Aspect, John Close y Anton Zeilinger por las contribuciones pioneros en los experimentos sobre el entrelazamiento, a Melvin Bobson por el enfoque innovador en la ley de la dinámica de la información, a Nick Bostrom por la profundidad filosófica en el argumento de la simulación, y a todos los investigadores anónimos por su dedicación silenciosa. Sus esfuerzos incansables expanden los confines del conocimiento, inspirando a la humanidad y transformando la comprensión de la sociedad. Gracias por haber compartido con nosotros los secretos de este universo.